Muy buenos días Bitcoiners, bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Mi nombre es Mauricio Di Bartolomeo y como todas las semanas les traemos el mejor resumen y análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es martes 11 de enero y tenemos un tremendo episodio cargado para ustedes. El día de hoy vamos a empezar hablando de la data de inflación en los Estados Unidos, la cual se espera este día miércoles, y todos los inversionistas están muy enfocados en qué nos va a dar ese número, ya que informará las próximas acciones del Fed. Vamos a hablar de cómo eso puede impactar a tu portafolio. Seguidamente vamos a hablar de la reciente volatilidad en los mercados de cripto, la cual ha causado más de 800 millones de dólares en liquidaciones de productos derivados en cripto. Vamos a hablar de esto y cómo ha impactado también a los mercados. Por último, vamos a hablar también de la Reserva Federal, la cual recientemente, luego de la minuta de su más reciente reunión, ha dado pie a que algunos analistas pronostiquen que la Fed puede levantar tasas de interés hasta 4 veces el año que viene. Hablar de cómo puede eso impactar también a tu portafolio y a Bitcoin. Así que bueno, cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno. Y arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que ha sido un comienzo del año bastante volátil para Bitcoin, y la volatilidad se ha quedado con nosotros esta segunda semana de enero. Bitcoin esta semana, bueno, en lo que va, digamos, de estas últimas 2 semanas, cayó el día de ayer, de hecho, por debajo de los $40,000 por primera vez desde el mes de septiembre. Y hemos visto también que la gran mayoría de los activos, clases de activos, desde el mercado de capitales, bonos, cripto, todos han venido o han entrado bajo muchísima presión desde que salió la minuta de la última reunión de la Reserva Federal. En parte también por esta volatilidad reciente, esto ha causado que más de 800 millones de dólares en contratos de derivados de cripto hayan sido liquidados, básicamente desde que Bitcoin cae desde del nivel de los $43,000. Y como hemos cubierto aquí varias veces, estos productos derivados muchas veces permiten que los inversionistas usen demasiado apalancamiento, un apalancamiento bastante excesivo. Y es por esto que las movidas de precio, a veces no tan grandes, a veces medianas, incluso esta que hemos visto ha sido bastante pronunciada. Sin embargo, cuando los inversionistas usan apalancamiento excesivo, no necesitan necesariamente ser tan pronunciadas las movidas para causar las liquidaciones y entrar en este efecto de cascada por el mismo apalancamiento que habían tenido estos inversionistas para entrar a su posición. Si vemos la data de Glassnode, de nuevo, hablando de este punto en particular de las liquidaciones, vemos que básicamente esta semana pasada el 69% de las liquidaciones que ocurrieron eran inversionistas que estaban apalancados en futuros, en long, o sea, básicamente buscando alza, en posición long de los activos, buscando que el precio subiera. No eran obviamente posiciones que estaban apostando a que los precios bajaran, ya que no hubieran sido liquidadas. Así que interesantemente, pues vemos que prácticamente más de 2/3 de las personas que fueron liquidadas eran personas que están apalancadas hacia el alza, buscando precios más altos de estos criptoactivos. Si vemos también, la última vez que esto ocurrió fue en mayo del año pasado, cuando ocurrió prohibición que hubo de la minería en China, y esto causó que Bitcoin pues, pasara los próximos 2 meses en un trading lateral. Bitcoin actualmente se encuentra aproximadamente a 40% o 41% desde su pico, desde su máximo histórico. Y estos niveles son suficientes para requerir que mucha gente que, digamos, usó apalancamiento para su Bitcoin tenga que enviar más Bitcoin adicional, ya que para cubrir el requerimiento de la relación del valor de la garantía y del crédito que se tomó. Cuando estos bajones ocurren y las personas no tienen cómo responder, pues esto tiende a llevar a que el mercado se mantenga volátil, porque siguen entrando y saliendo gente de posiciones, muchas veces de manera forzosa, y esto pues agrega a la volatilidad en los mercados. Si miramos otra gráfica interesante, vemos que data de nuevo de Glassnode nos dice
que la volatilidad implícita de Bitcoin, midiéndola, digamos, a nivel de una semana, la cual es esta línea roja que está al fondo, básicamente subió increíblemente mientras que, ¿sabes? Mientras que se liquidaban y Bitcoin se movía hacia precios inferiores. Una nota que nos pareció bastante interesante fue que incluso durante la caída que ha habido en el mes de enero, hay plataformas, las tasas de fondeo de los futuros perpetuos, plataformas como Deribit, nunca entraron en el negativo. Y esto lo vamos a ilustrar acá. En lo que va de enero no ha entrado en negativo, queriendo decir que siempre han habido más inversionistas tratando de estar buscando long Bitcoin, estando buscando precios hacia el alza de Bitcoin, que buscando apalancamiento para buscar un precio más bajo, lo cual es positivo a nivel de precios y de sentimiento de los inversionistas. Incluso si ponemos la de FTX, vemos que brevemente pues entró al negativo. Sí vimos que ayer cuando se alcanzó el mínimo histórico de por debajo de 40.000, bajó bastante. Pero vemos que ha sido, por ejemplo, en el caso de Deribit, ha sido muy positivo el hecho de que no se haya tornado negativa al momento. Otro data que pareció bastante interesante fue el hecho de que había, durante el fin de semana, hubo una cantidad muy importante de ventas de contratos puts. Ya hoy, pues esto no se ve, ya que esta gráfica que mostramos acá es del día actual, pero el día domingo se vio un 25% de venta de puts, lo cual es positivo en el sentido de que los inversionistas que venden puts generalmente son instituciones o traders muy bien capitalizados. Y segundo, si están vendiendo puts cuando el mercado está en 40.000, quiere decir que están vendiendo puts probablemente a nivel de 40, 35 o 30. Y lo que esto nos indica es que estos inversionistas, si están vendiendo esos puts, es porque son compradores felices de Bitcoin a esos niveles más bajos. Entonces, lo que pudiéramos decir es que hay ciertos inversionistas que no esperan que Bitcoin necesariamente caiga más, pero si cae más, serán compradores felices a esos nuevos niveles. Interesantemente, si vemos la curva de los futuros, la curva de los futuros de BTC, y esta la vamos a colocar aquí un segundo. Si vemos acá, vemos que BitMEX es el único futuro que muestra ahorita un contango backwardation para el mes de marzo. Esto, en términos generales, es positivo. ¿Y es positivo por qué? Porque la gran mayoría de las plataformas que tienen contratos de futuros listan el precio de Bitcoin en esas fechas futuras a un precio más alto del que estamos actualmente. Cuando el mercado se mueve agresivamente hacia abajo y los inversionistas esperan que Bitcoin en los meses que vienen esté por debajo del precio actual, estas curvas se invierten y tienden, en vez de subir, tienden a bajar. El hecho de que estas curvas no se hayan invertido nos indican que los inversionistas que están participando en los mercados de futuros todavía esperan que Bitcoin se recupere de estos niveles y no están, digamos, posicionándose de una manera que esperan que Bitcoin siga bajando. Así que esto es otra nota interesante. Por último, si miramos a la correlación que Bitcoin ha tenido con los mercados capitales, puntualmente con el S&P 500, como aquí hemos venido cubriendo, durante el año anterior, Bitcoin vino transando en paralelo con la tasa de interés en los bonos de 10 años de Estados Unidos. Recientemente hemos visto, desde que la Fed empezó a amenazar que iba a subir las tasas, que la correlación entre Bitcoin y el S&P 500 ha subido. Y esto no es sorprendente, ya que cuando es muy difícil para cualquier mercado pelear en contra de la marea que asienta la Reserva Federal. Entonces, cuando la Reserva Federal está amenazando de que va a hacer las condiciones macroeconómicas más cerradas y más difíciles, es muy difícil para cualquier activo, llámese Bitcoin, llámese propiedades, llámese el S&P 500, que digamos no entrar bajo presión, porque la tasa de interés de la Fed es la que digamos guía prácticamente todos los mercados. Entonces esto es un punto bastante interesante que notar, ya que mientras hay esta incertidumbre en los mercados, Bitcoin pues va a estar más correlacionada a otros tipos de activos hasta que digamos salgamos de esta incertidumbre
que tenemos con la Reserva Federal. Otro punto muy interesante es a nivel de precios con Bitcoin, tener en mente el precio promedio de compra de MicroStrategies, ya que ese precio, si llegáramos a irnos a niveles más bajos, pudiera actuar como un soporte psicológico, ya que, dada la postura y las actividades de MicroStrategy y Michael Saylor, pues sería muy probable que él fuera de nuevo un comprador de Bitcoin si Bitcoin llega a niveles cerca de su precio de compra promedio. E interesantemente, ese precio es 29.534, lo cual está muy cerca del mínimo histórico que tuvo Bitcoin en el año 2021. Así que algo interesante. Pasando al S&P 500, vemos que el índice ha caído, o cayó la semana pasada, y de hecho ha caído esta semana también, incluso, aunque hoy hemos visto que se ha recuperado bastante desde la caída del día de ayer. Los mercados están, digamos, un poco tensos, ya que esperan data inflacionaria de los Estados Unidos, a la cual sale esta semana. Vamos a hablar de esto en esta sección de que tenemos por delante. Y también continúan digiriendo la data económica de la última minuta de la reunión de la Reserva Federal, la cual básicamente habla de que se están poniendo muchísimo más agresivos en términos de las tasas de interés. Luego de la minuta de la reunión de la Reserva Federal, muchos analistas actualizaron sus pronósticos, incluyendo Goldman Sachs, quienes predicen ahora que la Fed puede aumentar tasas hasta 4 veces el año que viene. Previamente habían pronosticado que iban a haber 3 aumentos de tasas, ahora las están aumentando a 4. Interesantemente, muchos ven que este primer aumento de tasa puede ocurrir en marzo de este año, y ese primer aumento muchos analistas lo tenían pautado para la segunda mitad del 2022, así que al parecer se están acelerando todos los tiempos en base a las más recientes indicaciones de la Fed. Y obviamente, pues esta movida, esta postura de la Fed de tratar de agresivamente anticiparse y prevenir la inflación, pues ha actuado en contra de muchísimas acciones, incluyendo el S&P 500, en verdad, acciones en general. Particularmente han habido otras acciones, unas acciones que han sufrido más que otras. Este es el caso con ARK Invest, el fondo de Cathie Wood, que básicamente está compuesto de acciones de compañías innovadoras, que tienden a estar tienden a tener más prospectos de crecimiento, pero tienden a ser un poco más volátiles y ser vistas como teniendo un poco más de riesgo. Como podemos ver acá, este fondo está prácticamente abajo 50% de su pico del año pasado, y esta semana pasada tuvo el retiro del fondo, la caída de precios del fondo más grande que ha visto el fondo en muchísimo tiempo. Otro punto interesante de este fondo en particular es que hay muchos inversionistas que se están posicionando cortos esta acción, queriendo decir que esperan más presión hacia la baja. Y ese porcentaje de acciones cortas relativas a la flota entera de las acciones está en prácticamente un máximo histórico de 6,86%, y eso es de acuerdo a data de IHS Markit, queriendo decir que hay prácticamente 7% de los inversionistas que están buscando más dolor, o que esperan que venga más dolor para las acciones de este fondo en particular. Al igual que las acciones, también hubo ventas generales en los mercados de los bonos. Eso fue el caso con este bono que se llama TLT, de la compañía BlackRock. Vemos que la semana pasada cayó 4%, una de las caídas más grandes que ha tenido el fondo básicamente en tiempos recientes. Y eso causó que salieran $1.400 millones del fondo. El retiro, digamos, más grande que ha habido desde marzo del 2020. Y una nota de alguna forma positiva, y que obviamente tiene aspectos positivos y negativos, pero algo que nos pareció muy interesante fue que la reciente movida de las tasas de interés que han hecho los bancos centrales ha causado que la cantidad de bonos que tienen retornos negativos en el mundo se reduzcan. Como podemos ver acá, los bonos que tenían retornos negativos llegaron a un punto máximo de alrededor de 18 trillones, y actualmente pues han bajado a menos de aproximadamente 10 trillones. Han caído casi por la mitad, lo cual es
bastante significativo. Y lo que esto también nos dice, el lado, digamos, no tan bueno de este desarrollo, es que aunque no hay bonos que rinden negativo, el costo de capital en los mercados desarrollados ha subido bárbaramente, porque estos son los bonos que muchas veces estaban en negativo, como los europeos. El hecho de que algunos de estos bonos ya están en positivo quiere decir que es más caro obtener financiamiento en términos generales en estos mercados. Así que bueno, como podemos ver, poniendo, digamos, en contraste las tasas o las tasas de intereses de los bonos de la economía con la tasa de inflación de la economía, podemos ver ciertas cosas interesantes, ya que, como podemos ver, la tasa del bono de 10 años está en 1,76%. Y como podemos ver, la inflación en Estados Unidos la más reciente fue 6,8%, la de noviembre. Si miramos la tasa de desempleo en los Estados Unidos relativo a dónde está la inflación y relativo a dónde está la tasa de bonos de los Estados Unidos, nos damos cuenta que esta gráfica que tenemos aquí muestra dónde ha estado la tasa de interés y la tasa de inflación cuando el desempleo se encuentra en 3,9% en Estados Unidos. Y esto lo marca desde el año 56 hasta el 2021. Como podemos ver, esta es una de las muy pocas veces en la historia que la tasa real de la Fed, que es básicamente el interés menos los bonos, está negativa. Y vemos que solamente ha estado negativa 1, 2, 3, 4 veces en la historia anterior a esta, pero que nunca, nunca ha estado cerca, pero ni cerca del nivel absoluto que está ahorita. El nivel más alto que llegó a estar en negativo la inflación fue en el julio del 2018 cuando estuvo en menos 1,04%. Y ahorita estamos actualmente a menos 6,72%. Esa calculación es simplemente la inflación menos la tasa de los bonos. Esa es la tasa, digamos, real de financiamiento. Entonces, habiendo dicho todo esto, tenemos básicamente dos posturas. La primera postura en el mercado es la postura de que la inflación va a seguir subiendo y que la Fed va a tener que seguir agresivamente subiendo las tasas para frenar la inflación, y esto se puede traer abajo los mercados o dejar presión, mantener presión sobre los mercados. Esa es la primera postura. La segunda postura es que la Reserva Federal no va a poder aumentar las tasas por más que quiera, porque va a básicamente causar estragos en la economía, y que esto lo que está pasando es simplemente un breve momento de volatilidad donde los inversionistas van a, digamos, tomar un respiro profundo y empezar a comprar acciones nuevamente a mejores precios. Obviamente esa es para ver cómo se respondería esa pregunta. Lo mejor que podemos ver es ver cómo están posicionando sus portafolios ciertas personas, y el titular de la semana pasada interesantemente fue de Bill Miller, un millonario en los Estados Unidos, quien declaró que tiene más del 50% de su riqueza personal en Bitcoin. Así que interesante ver cómo se posiciona el señor Miller entrando al año 2022. Pasando a nuestro análisis del oro, vemos que el oro, aunque cayó la semana pasada por debajo de 1.800 por onza, ha remontado nuevamente esta semana actualmente a $1.816 por onza. Y el oro tiene pues dos tendencias jugando a su favor y en contra. A su favor la inflación, en contra el incremento de las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos. Como ya sabemos, cuando mejora el retorno real del bono de los Estados Unidos, sufre el oro porque gente se sale del oro a tener un retorno real en dólares. Los inversionistas en el oro obviamente esperan que la inflación caiga para que la Fed no tenga que seguir subiendo las tasas, y esto sería obviamente lo mejor que le pudiera pasar al oro. Si esto no ocurre, si la inflación sigue y la Fed tiene que seguir moviéndose para tratar de pararse enfrente de la inflación, pues esto continuará poniendo presión sobre el oro. Obviamente cuando suben las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos, también sube el retorno real de las inversiones en estos bonos en denominación de dólar, lo cual ayuda al dólar a mantenerse más fuerte. Lo vemos que se ha mantenido, digamos, estable en esta área del 95, y obviamente mientras el dólar
cae, ayuda al oro, mientras el dólar sube, sufre el oro. Así que si la Fed tiene que seguir subiendo tasas, pues podemos esperar que el dólar se mantenga fuerte, lo cual puede seguir jugando en contra del oro. Por último, para comparar, digamos, los tiempos y el performance de ciertos activos en relación a las diferentes ciclos de mercado, queríamos mostrar esta gráfica cortesía de Charlie Bilello, la cual nos compara retornos en los últimos 20 años del oro y de la acción de Berkshire Hathaway, la de Warren Buffett. Y podemos ver que incluso, o interesantemente, los retornos de estos dos activos durante los últimos 20 años están muy, muy, muy similares. Así que interesante ver este performance comparativo de estos dos activos. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que el índice de DeFi no se ha salvado de la reciente volatilidad. Semana pasada caímos 16,57%. Esta semana cayó bastante, pero se ha recuperado por los momentos. Esta semana salieron actualizaciones interesantes de parte de Ethereum. Puntualmente, Vitalik Buterin básicamente compartió que la transición a Ethereum 2.0 no iba a ocurrir en la primera mitad del 2022, sino que en la segunda mitad del año 2022. Otra noticia que salió interesante en esta parte de la industria fue que JP Morgan, un análisis de JP Morgan en el espacio de DeFi menciona que están viendo muchísima más competencia entre protocolos de DeFi y cadenas de DeFi, mientras que estas cadenas tipo Solana, Ethereum y otras, Avalanche, etc., continúan compitiendo por soluciones que sean baratas y que puedan, digamos, escalar a millones de usuarios. Y esta competición entre estas cadenas pues está calentándose. Mirando también a otra parte de Ethereum, vemos que Ethereum como tal, el contrato inteligente que está en la cadena de Ethereum, que básicamente deja que las personas puedan empezar a votar para participar en la validación de Ethereum 2.0, básicamente es un contrato que se llama Beacon Chain y que las personas que manden 32 Ether a este contrato básicamente están en la cola para volverse validadores de Ethereum 2.0 cuando esta cadena suba. Lo interesante de esta cadena es que cerró el año con 33.500 millones de dólares de Ethereum en el contrato, lo cual es un número bastante interesante. Y estas son todas personas que están invirtiendo sus Ethereum en este contrato buscando ser validadores de Ethereum 2.0 cuando esta red salga o se vuelva, digamos, disponible. Y finalmente queríamos compartir una noticia que probablemente va a ser una tendencia que vamos a ver más y más en el año 2022. Y esta noticia que salió la semana pasada fue que WonderFi, una empresa pública en el mercado de Canadá, compró a BitBuy, un exchange canadiense que tiene una licencia del Ontario Securities Commission para hacer un marketplace de cripto. Y esta transacción ocurrió por 162 millones de dólares en efectivo y un componente también en acciones. Así que interesante esta transacción y esperamos que haya más consolidación en esta parte de la industria en el año 2022. Pasando a nuestro análisis de dificultad minera de Bitcoin, vemos que todo sigue con bastante normalidad. Hemos visto alguna actividad o digamos algún crecimiento en transacciones pendientes en el mempool, pero muy poco en base a la volatilidad reciente que hemos visto. Los costos y tiempos de transar en la cadena de Bitcoin se mantienen a niveles óptimos, así que no mucho que ha cambiado por este lado. El próximo ajuste de dificultad va a ocurrir en un par de días y está pautado a mantener los terahashes o la dificultad cerca al máximo histórico de 25 terahashes. Y como siempre cerramos con un resumen de qué podemos esperar para esta semana que entra. Como ya hemos hablado y como cubrimos ampliamente, digamos, durante el reporte, la data o el punto de data más importante que va a salir esta semana es
la data de precios o el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, la cual sale este día miércoles a la 1:30 de la tarde. Y estos son los índices del precio al consumidor. Este número está pautado a salir o a ser reportado por encima al 7,1% es las proyecciones. Y este es el número de la cual la gente está muy pendiente, ya que un número por encima del 7,1 probablemente va a poner muchísima presión en los mercados. Un número por debajo de 7,1 probablemente será celebrado por los mercados. Así que ese es el punto de data más importante que esperamos esta semana. Muy probablemente va a introducir volatilidad en los mercados, independiente de si el número es 7,1 o mayor o menor. Es probablemente que los mercados reaccionen a la información. Y otra data que queríamos cubrir, que va a estar bastante interesante, es que el día jueves nos dan o se publican el índice de precios del productor en los Estados Unidos. E interesantemente, este número está pautado a salir al 9,8%. Como ya aquí hemos hablado, los índices del precio del productor muchas veces pueden ser indicadores futuros a lo que va a pasar en los índices del precio del consumidor, porque los productores pues traspasan sus costos incrementados a los consumidores. Si lo que estamos viendo en los índices del precio del productor pues se traduce al precio del consumidor, es posible que veamos la inflación continuar surgiendo por los próximos par de meses. Esto básicamente mantendría a la Reserva Federal en su curso actual y podría poner más presión en los mercados. Así que por eso es que hay tanto enfoque en este número que sale el día miércoles, y vamos a tener también muy pendientes de lo que podemos esperar el día jueves. Si el miércoles sale un número por debajo y el jueves sale otro número por debajo, pues podrían ser noticias muy buenas para los mercados, pero todo va a depender de cómo se vaya desarrollando la economía americana. Así que bueno, hemos cubierto muchísimo hoy, ya llegamos al final. Gracias por estar con nosotros, por leer, escuchar, cualquier formato que lo hayan consumido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si disfrutaron del show, si aprendieron algo, si se rieron, los invito a que lo compartan con sus amigos, le den manito arriba, like, y que se suscriban a nuestro canal. Si no tienen una cuenta en Ledn.io, los invito a que nos visiten y aprendan cómo pueden empezar a ganar intereses hasta el 6,25% en su primera mitad de Bitcoin, hasta el 9,5% en sus USDC. También tenemos las mejores tasas para créditos en dólares respaldados por Bitcoin si necesitas liquidez y no quieres vender. Y por último tenemos nuestra hipoteca de Bitcoin, la cual te permite comprar una casa tan grande como tu stack o los Bitcoin que ya tengas. Así que visítenos en Ledn.io. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.